Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El libro El Elemento, prólogo de Edward Ponset. Descubrir tu pasión lo cambia todo, de Sir Ken Robinson. Ofrece una perspectiva reveladora sobre cómo encontrar la intersección entre nuestras habilidades naturales y nuestras pasiones personales puede llevarnos a un punto de realización y efectividad personal que Robinson denomina el elemento. Este libro no solo motiva a la reflexión personal profunda, sino también a la acción, brindando relatos inspiradores y consejos prácticos que ayudan a los lectores a navegar por su propio camino hacia una vida más auténtica y satisfactoria. Robinson, con su conocida capacidad para mezclar humor, anécdotas y profundos conocimientos psicológicos y pedagógicos, guía a los lectores en un viaje hacia el descubrimiento de lo que realmente aman hacer y cómo pueden hacerlo parte fundamental de sus vidas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, definición y comprensión del elemento. El concepto del elemento es central en el libro de Ken Robinson y se refiere a ese punto donde las habilidades naturales de una persona se encuentran con sus pasiones. Es un estado de ser que, según Robinson, maximiza tanto la capacidad de la persona como su sentido de satisfacción vital. Este concepto no solo ayuda a entender mejor las propias aspiraciones y capacidades, sino que también actúa como un catalizador para transformar la educación y la carrera profesional. El autor argumenta que muchos sistemas educativos fallan en identificar y cultivar el verdadero potencial de los estudiantes, orientándolos en vez de esto hacia caminos tradicionales que no necesariamente alinean con sus verdaderas pasiones o habilidades. Robinson destaca cómo alcanzar el elemento requiere un entendimiento profundo de uno mismo y la valentía para seguir caminos menos convencionales. En segundo lugar, impacto del elemento en la educación y el desarrollo profesional. Ken Robinson critica cómo los sistemas educativos actuales enfocan demasiado en la estandarización y menos en la personalización del aprendizaje. Él propone que una verdadera educación debería facilitar el descubrimiento del elemento individual. Esto implicaría replantear los currículos, métodos de enseñanza y evaluaciones para fomentar la diversidad de talentos y pasiones de los estudiantes. La aplicación de este principio podría revolucionar no solo el ámbito educativo, sino también el profesional, ya que individuos más alineados con sus auténticas pasiones y habilidades podrían contribuir de manera más significativa e innovadora en sus campos de trabajo. Robinson argumenta que un enfoque más personalizado en la educación prepararía mejor a los estudiantes para los desafíos y oportunidades del mundo real, promoviendo no solo el éxito personal, sino también avances sociales y tecnológicos importantes. En tercer lugar, casos y anécdotas de personas que han encontrado su elemento. A lo largo del libro, Robinson comparte numerosas historias de personas que, de diferentes maneras, han encontrado su elemento y con ello una vida más plena y exitosa. Desde celebridades hasta personas comunes, las anécdotas sirven para ilustrar cómo la pasión y la habilidad convergen para desencadenar un alto rendimiento y satisfacción personal. Estas historias son fundamentales para entender cómo se manifiesta el elemento en la vida real y cómo las decisiones conscientes orientadas hacia la realización personal pueden alterar radicalmente la vida profesional y personal. Cada caso es un testimonio del poder de la autenticidad y cómo el entendimiento y la aplicación de nuestras pasiones y talentos pueden llevarnos a lograr cosas extraordinarias. En cuarto lugar, estrategias para descubrir y nutrir nuestro propio elemento. Ken Robinson no se limita a definir el elemento y mostrar ejemplos. También ofrece estrategias prácticas para que los lectores encuentren y nutran su propio elemento. Estas estrategias incluyen la introspección profunda, la experimentación con nuevas actividades y la búsqueda de mentores o redes que compartan intereses similares. Robinson enfatiza la importancia del compromiso y la persistencia, ya que encontrar el elemento puede ser un viaje lleno de desafíos y pruebas. Además, propone crear entornos que fomenten la creatividad y la innovación, tanto en espacios educativos como profesionales, para permitir que más personas puedan vivir y trabajar en su elemento. Por último, crítica a la visión tradicional de la inteligencia y el éxito. Otro tema importante en El Elemento es la crítica de Robinson a la visión tradicional de la inteligencia, que a menudo está limitada a habilidades académicas y de razonamiento lógico-matemático. Él argumenta que esta percepción limitada ignora una gama más amplia de tipos de inteligencia y capacidades que son cruciales para el éxito personal y profesional. Robinson aboga por una definición más amplia de inteligencia que incluya creatividad, pensamiento crítico y sensibilidad emocional y social. Al hacerlo, desafía los paradigmas educativos y laborales existentes y alienta a las instituciones y a los individuos a reconsiderar lo que constituye el verdadero éxito.
En conclusión, El elemento de Ken Robinson es una lectura esencial para aquellas personas en búsqueda de su verdadera vocación o para quienes desean redescubrir su pasión. Es particularmente útil para educadores, administradores y políticos responsables de diseñar sistemas educativos que verdaderamente fomenten el descubrimiento y desarrollo del potencial humano. Este libro no solo ofrece esperanza y inspiración, sino que también proporciona un marco práctico para implementar cambios sustanciales tanto en la vida personal como profesional. Al final, los lectores serán capaces de entender mejor cómo alinear sus pasiones con sus habilidades, llevando a una vida más satisfactoria y efectiva. Si deseas apoyar a Ken Robinson, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.